Muy buenos días a todos. Un saludo especial. Gracias por atender la invitación a este importante tema. Reglamento de propiedad horizontal y manual. Vamos a través de la presentación del día de hoy a desvirtuar ciertas tesis, como también a romper tabús y mitos que se han tejido a lo largo de los años respecto del reglamento de la propiedad horizontal y a sabiendas de la fuerza de ley, a sabiendas de que es el reglamento de propiedad horizontal el documento idóneo de cada una de las propiedades horizontales, el intentar arbitrariamente a la fuerza o ante el desconocimiento de buena parte de los integrantes de la Asamblea General de nuestras comunidades residentes en propiedad horizontal, el imponer un manual de convivencia sin que el texto de él haya sido extraído, se haya sacado del cuerpo de nuestro reglamento de propiedad horizontal. Vamos a iniciar con ese reglamento de propiedad horizontal que bien ha sido establecido en la ley 675 y con una lectura atenta y juiciosa vamos a encontrar que el legislador estableció ese término de reglamento de propiedad horizontal en varios de nuestros artículos y no lo hizo como un capricho o para rellenar el texto de la ley, ni como algo de carácter personal de alguno de los ponentes, sino que realmente para que se entendiese, además de forma clara y expresa, que es el reglamento de la propiedad horizontal, esa escritura que lo contiene y lo establecido en él, lo que direcciona, lo que dirige, lo que le da el norte a la forma como van a direccionar y administrar los órganos de dirección y administración de la persona jurídica sometida al régimen de propiedad horizontal. El artículo 5 de la ley 675 nos expresa y nos enseña cuál es el contenido de ese reglamento. Quienes en este momento quieran abrir en sus celulares, en sus tablets, en sus iPads, perfectamente la norma, lo pueden hacer y siguen, por favor, la lectura, porque me voy a permitir la lectura tal cual como está establecida en nuestra ley 675. Artículo 5. Contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal. La escritura pública que contiene el reglamento de propiedad horizontal deberá incluir como mínimo, primero, el nombre e identificación del propietario. Segundo, el nombre distintivo del edificio o conjunto. Tercero, la determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el edificio o conjunto por su nomenclatura, área y linderos, indicando el título o títulos de adquisición y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. Cuarto, la identificación de cada uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que haga sus veces. Quinto, la determinación de los bienes de dominio común con indicación de los que tengan el carácter de esenciales y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio o conjunto cuando fuera el caso. Sexto, los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución según el caso. Séptimo, la destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. Octavo, las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio conjunto. Cuando cada uno de ustedes tome su respectivo reglamento de propiedad horizontal, esa escritura, este es el contenido mínimo que vamos a encontrar. Así está señalado en el artículo, un muy buen ejercicio, además de conocimiento de nuestro reglamento, es hacer el checklist de que cada uno de estos puntos, cada uno de estos integrales del reglamento de propiedad horizontal, eventualmente se encuentra así en el nuestro. Y que así se debe transmitir y entregar una copia en algún momento física, hoy en día digital, a cada uno de nuestros propietarios, a cada uno de nuestros arrendatarios, a cada uno de nuestros residentes,
para que conozcan a qué nos hemos sometido y cuáles son también nuestros deberes, derechos y obligaciones, y vamos a ver el por qué hago referencia a eso si no se encuentra en estos 8 puntos mínimos. El mismo artículo 5 establece, además de este contenido básico, que es la base, y de ahí para arriba vamos construyendo, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio conjunto. Muy bien. Lo que quiere decir no es una posibilidad, un tal vez, un quizá, porque no utilizan el podrá. Dice, incluirá, está exativo, es obligatorio que se incluya esto en los reglamentos de propiedad horizontal y todas las regulaciones que estén relacionadas con la dirección y administración de la persona jurídica deben ir en ese reglamento, en esa escritura, sumando ya los 8 que vimos. Cuando hablamos de dirección y administración de la persona jurídica, estamos hablando también de esa estructura organizacional, de ese gobierno corporativo, de esos órganos de dirección y administración de una propiedad horizontal, que bien todos conocemos, como lo son la Asamblea General, el Consejo de Administración y el administrador. Y van todas, pero absolutamente todas las directrices, todas las estipulaciones relacionadas en qué pueden hacer cada uno de estos órganos, qué no puede hacer al rigor de la ley y al rigor de la Constitución. Y va creciendo y se va desarrollando nuestro reglamento de propiedad horizontal, y es la misma ley la que nos enseña de que no deja al azar, de que no deja a la suerte, como en mucha propiedad horizontal pasa hoy en día, que creamos que el manual de parqueaderos, que creamos un manual de áreas comunes, que creamos un manual de consejo de administración, cuando es bien claro y es la norma la que lo establece, y así fue entregado por los legisladores, que el reglamento de propiedad horizontal es donde todo ello va. La administración, ¿cómo administramos? ¿Con qué administramos? Todo lo relacionado con el manejo de recursos, lo relacionado con rendición de cuentas, lo relacionado con reuniones del máximo órgano, con las reuniones del Consejo de Administración, dirección y control. El conocimiento de una propiedad horizontal como organización en el extenso sentido de la palabra, como también lo traemos, y el sentido de aprehensión de toda la teoría administrativa existente, porque son las propiedades horizontales las que se proyectan también a corto, a mediano y a largo plazo, y que eventualmente esos procesos y esos procedimientos, sumadas las tareas y las actividades que les integran, deben ir perfectamente determinados en este reglamento de propiedad horizontal. Así yo tome un documento y diga procesos, manuales, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el origen? Tenemos un origen claramente legal y de un documento idóneo que se llama Reglamento de Propiedad Horizontal y que tiene establecido en la misma ley cuál es su contenido mínimo y todo lo demás que debe incluir. Control de la persona jurídica. Tema que hace falta en muchos reglamentos de propiedad horizontal y tenemos la mala costumbre de señalar la ley 675 como la culpable de la falta de control en las propiedades horizontales, y es precisamente este artículo 5 el que me dice, discúlpenme, pero es que aquí dice que el control se debe establecer en el reglamento de la propiedad horizontal porque se debe desarrollar en cada uno de los reglamentos, documento idóneo, pero de carácter individual, de carácter particular y también de carácter diferencial frente a los reglamentos de propiedad horizontal de las demás propiedades horizontales, así compartan características homogéneas, así sea el vecino de la derecha, el vecino del otro lado, el vecino de al frente o el de un par de cuadras adelante.
ese copy-paste que tanto viene afectando a la propiedad horizontal y a la vida en comunidad debe desaparecer. Ya en algún momento pagaron porque les copiaran los reglamentos, pagaron por recibir lo que de buena fe pensaron era un reglamento ajustado a la ley, y pues realmente hoy en día el resultado ha demostrado con suficiencia que no lo es, que no se ajusta al artículo 5º, que tenemos una serie de manuales, incluyendo el llamado manual de convivencia, que ni siquiera aparece en mención una sola vez en la ley 675, pero lo defendemos a capa y espada, nos rasgamos las vestiduras, y cuando uno pregunta, ¿y esas sanciones están en el reglamento de propiedad horizontal? ¿Y el debido proceso está consagrado en nuestro RPH? Y la respuesta es no. La eficacia jurídica de ese llamado manual es cero, inexistente, se dará por no escrito. Y que tenemos mucha propiedad horizontal donde aprobaron manuales con el 50, con el 51, con el 52, cuando realmente estamos hablando es de una reforma de carácter estatutario, y que ha sido también nuestra ley 675 la que ha establecido, sin lugar a dudas, que hace parte de aquellas decisiones que requieren una aprobación por mayoría calificada. ¿Y qué es eso de aprobación por mayoría calificada? Pues van a consultar, y ahorita también lo vamos a ver, el artículo 46 de la ley 675, que establece cuáles son las decisiones que toma el máximo órgano social, entendida la Asamblea General de Propietarios o copropietarios, y que tiene como mínimo el lograr favorablemente votando el 70% del total de los coeficientes de propiedad. Óigase bien, de los coeficientes de propiedad, más no, como algunas interpretaciones de carácter abusivo o facilista para sacar adelante la reforma, es que se aprueba es con el 70 de los presentes, lo cual no es cierto, lo cual lleva a equívocos a la Asamblea General, lo cual abre sin lugar a dudas el espacio a impugnación, a impugnaciones de decisiones y a otro tipo de acciones por no leer, por no entender, por no interpretar o solicitar una asesoría o una consultoría frente a lo que realmente estableció el legislador en la ley 675 y que surtió un trámite constitucional y sanción presidencial y revisión por corte. Ese control, que sí existe porque lo da el Consejo de Administración respecto del administrador, recordémoslo sin subordinarlo. Ese control que realiza la Asamblea General tanto a la Administración como al Consejo de Administración, esa rendición de cuentas que se da en cada reunión ordinaria, esa rendición de cuentas sumada a la presencia de un Consejo de Administración que debe aconsejar, acompañar, ser un órgano consultivo, seguir, mirar, vigilar, controlar el cumplimiento de una serie de tareas, de actividades, de procesos por parte del administrador, más aquello que la Asamblea General vía mandato dijo, avancemos, y se aprueba un presupuesto. Toda esta forma, todos estos mecanismos, todos estos procesos deben encontrarse en los reglamentos de propiedad horizontal. Todas las reglas que gobiernan la organización. Para la ley es claro que la propiedad horizontal es una organización. No comparto en lo absoluto que sea una empresa porque el solo hecho de hablar con organización es un término gerencial y administrativo muchísimo más amplio, que toma a las empresas, a las sociedades, a las entidades sin ánimo de lucro, a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles, a las organizaciones cívicas, y que tienen una estructura y un andamiaje administrativo y gerencial. La ley 675 no solamente es una ley en el extenso o en el obligatorio sentido de la palabra legal, una norma legal, una norma jurídica, sino que es un documento administrativo y gerencial muy rico. Tanto es que dispone
cuál es el contenido de nuestro reglamento y en el cual vamos a seguir avanzando. El parágrafo primero del artículo 5 reza así. En ningún caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley y en tal caso se entenderán por no escritas. Contrarias a la ley, viola la misma ley 675 en cuanto a la parte imperativa, pues vamos a entender que no existe, así aleguemos, pero es que está en el reglamento de propiedad horizontal, no vamos a olvidar, por favor, jamás, y nunca jamás, que los reglamentos no están por encima de la ley, que tenemos una jerarquía de las leyes, una jerarquía constitucional, esa pirámide de Kelsen, y vamos también a empezar a romper y a cambiar nuestras conductas, nuestras afirmaciones, es que nosotros somos la Asamblea General y podemos hacer absolutamente todo. Me disculpan, pero tampoco es cierto. Hay unos límites. Sus derechos llegan hasta donde llegan los derechos o empiezan los derechos de los demás. No hay derecho absoluto. No vamos a entrar en el debate o en la discusión de derechos absolutos, de derechos relativos. Pero la propiedad horizontal es un claro ejemplo de eso. Y pues bueno, hay una gran cantidad, muy rico el ambiente, sin lugar a dudas, desde lo jurisprudencial, ese ámbito jurisprudencial de nuestras altas cortes, respecto de la propiedad horizontal, sus órganos, la toma de decisiones, las reuniones, la responsabilidad de cada uno de los órganos, y esto va en el reglamento de propiedad horizontal. Hemos pasado ya prácticamente las 2/3 partes del mes de mayo. Se han evacuado en el país la mayor cantidad, pero no todas, las reuniones del máximo órgano. Hay otras propiedades horizontales incluso que se han abocado a reuniones extraordinarias. Y se discute sobre la contratación, sobre la elección del administrador, sobre la elección del contador, sobre la elección del revisor fiscal, y son temas propios del reglamento que se deben desarrollar completo, pero que también la ley 675 ha dado claridad. Cuando exista consejo de administración, le corresponderá al consejo de administración la elección del administrador. Incluso la Corte, en su inmensa sabiduría, ha fallado y tenemos sentencias de constitucionalidad donde manifiesta que no se viola derecho alguno ni de la Asamblea General ni de los asambleístas cuando el Consejo de Administración, como corresponde, cuando existe, nombra al administrador y es más, dice, le corresponde porque es funcional de este. Y ante la imposibilidad o el desgaste que genera el estarse reuniendo a cada rato, haciendo referencia a la posibilidad de reuniones sucesivas, continuas y de n número por parte del máximo órgano. Igualmente el proceso de lo que yo he llamado el régimen de contratación, el régimen de inhabilidad e incompatibilidad, el régimen o el manual o el reglamento interno de consejo de administración, el reglamento o el capítulo donde se establece cuál va a ser el manejo de nuestras áreas comunes, de nuestros servicios comunales, de nuestras amenidades. La piscina, el cuarto húmedo, la terraza verde, el barbecue, parqueaderos comunales, parqueaderos de visitantes. Que sea clara la reglamentación, así exista ley, respecto de esos parqueaderos de discapacidad y de los parqueaderos o del parqueadero asignado para los cuerpos o para las entidades de prevención y gestión del riesgo. Que sea muy claro también en los reglamentos de propiedad horizontal y en ese régimen de inhabilidad e incompatibilidades el por qué no se puede ser consejero, cuándo se pierde la calidad de consejero, cuáles son todas las conductas que generan una sanción no pecuniaria o una sanción de carácter pecuniario. Y eso lo vamos a ver
eventualmente, más adelante, hablaba ahorita del artículo 46 de la norma, que es aquel que establece las mayorías calificadas, y vamos a ir a él para que no se nos pase y que eventualmente quede en nuestra estructura, en nuestra genética, como administradores de propiedad horizontal, como consejeros, como revisores fiscales, pero también como propietarios interesados en cómo se vive en propiedad horizontal y qué nos regula este artículo. Artículo 46, ya lo han abierto en sus celulares. Decisiones que exigen mayoría calificada. Con excepción a la norma general, las siguientes decisiones requerirán mayoría calificada de 70% de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio conjunto. Más claro no puede ser el artículo. El 70% del 100% del total de los coeficientes que integran ese conjunto AB, ese centro comercial XY, etcétera. No, esa afirmación equívoca, errónea, falsa y acomodada del 70% de la reunión, a no ser que esa asamblea cuente con el 100% del total de los coeficientes y tendríamos sin lugar a dudas un quórum universal, una mayoría universal representada y pues el 70%. De no tenerlo, pues necesitamos de todas formas el 70% del total de los coeficientes. Ya borremos a la basura. No es útil, no sirve ese temita del 70 de los presentes. Primero, y vamos a ver cuáles son esas decisiones. Primero, cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en uso y goce. Requiere de mayoría calificada. Segundo, imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere 4 veces el valor de las expensas necesarias mensuales. Vamos a encontrar en esta parte que la cuantía total, la sumatoria de la extraordinaria o de las extraordinarias respecto de cada uno de los propietarios, cada uno de lo que le tocaría pagar, supere 4 veces lo que venimos pagando en esta vigencia presupuestal como cuota ordinaria. Un ejemplo, 50,000 pesos. Quiere decir que hasta 200,000 no necesito mayoría calificada, pero para 200,000, un peso, y de ahí en adelante, necesito la mayoría calificada, que esté dentro de la misma vigencia presupuestal, para lo cual tanto vigencia como periodo presupuestal deben ser muy, pero muy claros, tanto para el administrador, para el consejo de administración, para el contador, para el revisor fiscal, como para todos los integrantes de nuestra Asamblea General, y no entrar en equívocos, que si bien es cierto, a veces el periodo presupuestal y el fiscal empatan, no es lo mismo, ni por definición, ni por aquello que se debe hacer, tanto en materia contable, financiera y administrativa, cuando hablamos de periodo presupuestal y de periodo fiscal. Tercero, aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias. Cuarto, asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado cuando así lo haya solicitado un copropietario. Un parqueadero comunal, 2 parqueaderos comunales, 3 parqueaderos comunales, siempre y cuando ese equilibrio que se espera, esa equidad que debe darse en el uso entre todos, no se altere o se modifique. Cuando tengamos algún tipo de espacio disponible para la tienda comunal y se venga entregando a propietarios, quienes entregarán o darán una compensación de carácter económico por ese uso exclusivo, pero lo deben solicitar y debe ser aprobado por la Asamblea General, no consejo, no administración, y esto debe desarrollarse muy bien también en los reglamentos de propiedad horizontal. Atención, el quinto, reforma a los estatutos y reglamento. Escucha uno
con bastante vehemencia es que nosotros hicimos el manual de convivencia y establecimos ahí las sanciones económicas y las no económicas, el debido proceso, el cómo nos mandamos y el cómo nos regulamos. Pregunto, ¿y eso está en el reglamento de la propiedad horizontal? Lo extrajeron de este documento idóneo establecido por la ley 675 para tales efectos, para tales fines. Y vamos a ver qué tan claro es y fue el tema para el legislador que entre los artículos 59, 60 al 62 más o menos nos sigue diciendo, recuerden que es el reglamento de la propiedad horizontal, el documento idóneo y más cuando de un debido proceso sancionatorio, de un debido proceso, de un régimen, de unas sanciones, de unos montos, deben encontrarse absolutamente todo en el reglamento de propiedad horizontal. Sexto, desafectación de un bien común no esencial. Sabemos bien que la norma nos explica que hay unos bienes comunes esenciales y unos bienes comunes no esenciales, y aquí el proceso de desafectación debe estar desarrollado en el reglamento. Reconstrucción del edificio o conjunto destruido en proporción que represente por lo menos el 75%. Miren que este numeral séptimo del artículo 46 sí trae una mayoría diferente a esa mayoría calificada del 70%, pero es única para esa contingencia, para ese momento, para ese hecho, la reconstrucción del edificio o conjunto. Octavo, cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular siempre y cuando se sujete a la normatividad urbanística vigente. Nos supedita, nos condiciona, siempre y cuando la normatividad urbanística lo permita. Noveno, la adquisición de inmueble para edificio conjunto. Vamos a comprar el apartamento, lo vamos a recibir como parte de pago, un local, pero requiere una mayoría calificada. Décimo, la liquidación y disolución de la persona jurídica. Parágrafo. Las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por esta ley. Quiere decir que en aquellas de segunda convocatoria, siempre y cuando se obtenga una votación favorable de por lo menos el 70% del total de los coeficientes de propiedad, es perfectamente válido. Por lo demás, damas y caballeros de la propiedad horizontal, no se puede avanzar. Quedamos en ver y vamos a los artículos 59, 60, 61 y 62, porque vamos a entender poco a poco más este tema del reglamento de propiedad horizontal y desapareciendo ese tema del manual. Encargan a veces la realización de manuales, pero se hace la salvedad de que ese texto debe ser parte integral o es integral del reglamento de la propiedad horizontal. Artículo 59, que es el capítulo segundo de las obligaciones, o mejor, de las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Artículo 59, clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal por parte de los propietarios, tenedores o terceros, por los que estos deban responder en los términos de la ley, dará lugar previo requerimiento escrito con indicación del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones. Atención, qué bonito, qué bueno, además claro, a lo que esté establecido en el reglamento de propiedad horizontal o que esté establecido en la ley. En ningún momento está escrito manual de convivencia o lo que determine el manual, no, según el reglamento. Primero, publicación en lugares de amplia circulación de la edificación o conjunto de la lista de infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción. La sanción social es pública.
y se debe fijar en lugares de amplia circulación, regulando bien en el reglamento de propiedad horizontal, pero es una sanción que también trae la ley 675. Segundo, imposición de multas sucesivas mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores cada una a 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor, a la fecha de su imposición, que en todo caso, sumadas no podrán exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. La norma lo establece, el mínimo, el máximo, hasta qué número. Tercero, restricción al uso y goce de uso de bienes comunes no esenciales como salones comunales y zonas de recreación y deporte. Parágrafo. En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a un uso exclusivo. Además que es importante, y bien la Honorable Corte Constitucional, en su sentencia de unificación SU 509 ha sido clara. Se puede, siempre y cuando el reglamento lo permita, se determine cuáles son, pero que no se violen derechos fundamentales de los presuntos infractores. En ningún lado me habla de manual. Artículo 60. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación. Igualmente, deberá valorarse la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes, y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. Nuevamente, de conformidad, de acuerdo, según cómo se haya creado y esté en el reglamento de propiedad horizontal. Nuevamente, lo reitero, lo afirmo con total confianza, con total seguridad y certeza. Habla es del reglamento de la propiedad horizontal. Parágrafo. En el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las que procedan para cada evento, así como la duración razonable de las previstas en los numerales 1 y 2 del artículo precedente de la presente ley. Va desarrollando la misma ley. Tienen una conexidad, un nexo innegable cada uno de los artículos de nuestra ley 675. Y no habla otra vez de manual, sino de reglamento de propiedad horizontal. Artículo 61. Ejecución de las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, aún acudiendo a la autoridad policial competente si fuera el caso. Cuando ocurran los eventos previstos en el numeral primero del artículo 18 de la presente ley, la policía y demás autoridades competentes deberán acudir de manera inmediata al llamado del administrador o de cualquiera de los copropietarios. Una situación que esperemos mejore con el paso del tiempo, que realmente se materialice con la fuerza que está en el artículo 61, pero que nuevamente no nos habla de ningún manual de convivencia. Entonces, creo que es suficientemente claro que cuando nosotros vayamos a hablar de manual de convivencia, sea un texto, una parte que hayamos extraído del reglamento de propiedad horizontal, y más no un documento suelto. Es que nosotros lo aprobamos, lo llevamos allá a escritura, lo elevamos a escritura pública. Perfecto. O sea que hubo una reforma estatutaria y así debe aparecer y debe estar inscrita la reforma del reglamento. Debieron haber cumplido con esa mayoría calificada que establece el artículo 46. Por lo demás, una lectura
bastante rápida, pero no profunda, de nuestra ley, una aplicación equívoca y unos criterios que se deben corregir, si es el caso, en cada una de sus propiedades horizontales. Van a encontrar en varios artículos que se hacen relaciones directamente al reglamento de la propiedad horizontal y no a manuales de convivencia. Prefiero de pronto un capítulo, porque así debe darse, que diga normas de convivencia, normas del buen vivir, acuerdo entre vecinos, y pues que eventualmente después, si lo quieren sacar para no andar con ese mamotreto, pero lo cual hoy en día se nos ha venido acabando, porque no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en la mayoría de capitales y en los municipios del país, se viene generando la presentación del reglamento de propiedad horizontal de forma digital como parte del trámite mediante el cual se solicita el certificado de existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de nuestra ley 675. Para cualquier consulta, para cualquier pregunta adicional, pueden escribir al WhatsApp 311-534-7769 al texto de ese WhatsApp y responderemos. A la página de Facebook de RCI Inmobiliarios, a la página de Facebook de Stanislao Rosso, quien les habla, y los invito a que se vinculen al canal de YouTube channel de RCI Inmobiliarios. Vamos avanzando día a día más. Recuerden que de la capacitación del hoy, el administrador del mañana, un agradecimiento muy especial a Torani Sass, a Muriel Anillo y a toda esa labor que lleva en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Muchísimas gracias y los invitamos a próximas transmisiones. A todos un excelente resto de día, un excelente fin de semana.